Intentamos ordenar cronológicamente los hechos. Uruguay, que es gobernado por los blancos, con los cuales se puede establecer un cierto paralelo con los federales argentinos, es atacado por los colorados de Venancio Flores, coronel de Mitre. A esto lo respalda el gobierno de Brasil, que con un feroz bombardeo a la ciudad de Paysandú a fines de 1824 desoye el previo ultimátum de Paraguay de no participar. Los guaraníes y los orientales tenían un tratado de defensa mutua, sustentado por la afinidad de López con los blancos uruguayos. A los pocos días, el Paraguay en represalia secuestra un vapor brasileño y se considera en estado de guerra con Brasil. Poco tiempo después, Solano López hace caso omiso a la negativa de Mitre a que tropas paraguayas atraviesen territorio argentino y cruza Corrientes para atacar, haciendo lo que esperaba Argentina, por otra parte, que era entrar en guerra con Paraguay. ¿Cómo se puede explicar que alguien como Solano López, arquitecto del Pacto de San José de Flores y caracterizado como un notable y prudente negociador político, cometa semejante imprudencia? Tal vez haya confiado en una hipotética intervención a su favor del siempre indescifrable Justo José Urquiza, confiado en que la historia y la afinidad en común no solo de ambos caudillos, sino también de sus respectivos pueblos, operarían a su favor. Pero lamentablemente para López esto no ocurriría así. Con la incorporación de Uruguay, que ya derrotado el Blanco Berro, había caído en manos de los colorados de Flores, por supuesto con la inestimable ayuda militar brasileña y apoyo logístico y armamentista de Argentina, se completaba la Triple Alianza, o como expresara entonces Juan Bautista Alberdi, la Triple Infamia, la que se preparaba para embestir a la brevedad contra el Paraguay de Solano López. Estos fueron a grandes rasgos los hechos que consumaron la guerra, pero ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la contienda de estos países? Hay, como todo hecho complejo, por lo menos a priori, una multiplicidad de factores. Entre ellos podemos enumerar territoriales. Paraguay y Argentina disputaban en sordina y con tratados nunca refrendados ni respetados los territorios de Chaco y Misiones. También Paraguay discutía con Brasil soberanía sobre los territorios del Mato Grosso. Todos estos conflictos limítrofes originados a partir de la independencia del Paraguay en 1811 y consecuencia de las confusas delimitaciones virreinales que existían hasta ese momento. Lógicamente, estas diferencias también tenían correlato en situaciones comerciales, ya que la navegación marítima del Paraguay dependía casi exclusivamente de los ríos argentinos. En otro plano de análisis también podemos agregar diferencias geopolíticas, ya que en la hipótesis de resistir Uruguay el ataque brasileño gracias al apoyo paraguayo, en teoría pondría un ambicioso Mariscal López en dominio de la costa oriental y al acecho del litoral argentino, contando además con la complicidad de entrerrianos y correntinos debido a las similitudes y simpatías que unían a los paraguayos y los pueblos de Mesopotamia argentina. Esto no solo preocupaba a Argentina, también al Brasil, que consideraba una expansión paraguaya a partir de su influencia sobre el Uruguay una amenaza en doble sentido. Por un lado territorial, por lo ya mencionado límite en disputa, sino también militar, porque Paraguay contaba con un poderoso ejército. Pero tal vez la hipótesis más acertada para entender las causas sea la enarbolada por los historiadores revisionistas argentinos, que es la de gran protagonismo que tuvo Inglaterra como instigadora de la guerra y con influencia determinante en los hechos. Pero para empezar a entender esta teoría hay que saber qué era y qué representaba Paraguay como país en el momento del conflicto. Entonces, desde 1810, Paraguay era gobernado por Gaspar Rodríguez de Francia, para muchos uno de los intelectuales más lúcidos de la época, pero acusado por la élite porteña de someter al Paraguay al aislacionismo y de ejercer una denominada dictadura paternalista, término de época un poco extraño, aunque tal vez estos juicios de valor y conceptos se puedan comprender a partir de la enorme competencia política y comercial que Asunción significaba para Buenos Aires entonces. Al morir este, en 1840, el gobierno queda en manos de su sobrino Carlos Antonio López, que luego en 1862 cede el cargo a su hijo Francisco Solano López. Durante todo este tiempo, aun con los cambios de mando en el poder político, la condición económica del Paraguay sigue en una línea coherente y constante. Antes de la guerra, el Paraguay era lo que se podía entender, en términos económicos de la época, una potencia en ciernes. Dispone de un alto índice de alfabetización, muy superior a sus vecinos y futuros contrincantes, consecuencia directa del mandato constitucional de 1844 que obliga a invertir en enseñanza. Esto lleva que en 1862 el número de alumnos primarios alcance los 25.000. Para mejorar la enseñanza contrata maestros extranjeros. Es exportador de productos primarios, como tabaco, madera y algodón, considerado el oro blanco de la época.
El sistema agrario paulatinamente iba terminando con el latifundio, expropiando tierras y fomentando la aparición de múltiples pequeñas chacras que se constituyen al calor del sistema denominado estancias de la patria, en el cual el Estado, propietario de la tierra, arrienda a los productores con un sistema muy similar a la enfiteusis rivadaviana, pero con la gran y sustancial diferencia que este arriendo no era para constituir estancias al estilo argentino, sino para fomentar granjeros o farmer, al modo americano, es decir, pequeños productores, verdaderos trabajadores de la tierra. Como dato aleatorio, es necesario mencionar que tiempo después, Sarmiento, en su presidencia, intentó algo parecido, que no era otra cosa que parcelar la estancia, tanto en Chivilcoy como en Mercedes, con muy poco éxito. Ahora, volviendo al Paraguay, otro dato importante era la prohibición de compra de tierras por parte de los extranjeros. En 1856 crea la primera vía férrea a Sudamérica, que une su capital Asunción con Paraguarí. Estas, si bien el diagramado férreo fue hecho por ingenieros ingleses, tuvieron activa participación en la construcción el cuerpo de zapadores del ejército, con gran experiencia en la fundición de acero ubicuy, donde, por otra parte, se producía 1 tonelada de acero diaria, siendo también pioneros en la actividad en esta parte del continente. Las locomotoras y vagones fueron íntegramente fabricados en el Paraguay, por el Arsenal de Marina, y también ese mismo año es botado al agua el primer barco a vapor construido en Sudamérica, el Iporá. También es el primero en instalar el telégrafo y fomentar la producción de papel y tejidos. Por todo esto, pero especialmente por su autonomía, aislamiento para los liberales del continente, y a diferencia de sus vecinos, no haberse endeudado, lo convertían en un verdadero peligro para el equilibrio regional pensado por Inglaterra. Ahora, con todo esto, podemos poner en valor la hipótesis del mal ejemplo. Paraguay, como faro de un progreso que no estaba previsto para esta parte del mundo. No nos olvidemos que para Argentina, que adoptó mansamente y con gusto su rol de productor de alimentos, la contienda con el Paraguay fue una guerra deseada. Ejemplos sobran. Venancio Flores estaba matando montoneras en Argentina y parte al Uruguay a invadirlo. Tamandaré bombardea Paysandú y baja a abastecerse a Buenos Aires. Todo esto en el marco de la todavía neutralidad argentina. Urquiza defeccionó con su neutralidad, pero siempre fue sospechado de potencial aliado de los paraguayos, no tanto por sus deseos como por la presión del pueblo entrerriano, que en su momento se subleva de alistarse en la guerra contra quienes consideraban decididamente hermanos. También es necesario poner en consideración las particularidades de la situación mundial, que pudieran ser gravitantes, a saber, la guerra de secesión en Estados Unidos, casi contemporánea a la nuestra, en la cual el norte industrial se impone al sur agrícola, quedando este último devastado en su producción, especialmente algodón, que era un producto muy preciado y cuyo principal comprador no era otro que Inglaterra. Casualmente, el Paraguay producía un algodón de excelente calidad. Por último, la hipótesis más verosímil sobre la instigación de Gran Bretaña, y viene de la mano del embajador inglés en el Río de la Plata, Sir Edward Thornton, y el famoso Tratado de Puntas del Rosario. La diplomacia inglesa odiaba y acechaba a López. Solo con recordar el caso del espía anglo-oriental James Castat, apresado por participar de un complot para asesinar al presidente paraguayo, junto con varios miembros de la oposición guaraní, que termina con la enérgica protesta del cónsul inglés Mr. Henderson y su posterior expulsión del diplomático de tierra paraguaya. Gran afrenta para la corona británica, muy difícil de digerir. En mayo de 1864, el inglés se ofrece como mediador en el conflicto en la banda oriental. Recordemos que hasta la fecha del conflicto, por lo menos en superficie, era uruguayos contra uruguayos. Venancio López tratando de destituir al presidente Aguirre. Primero convoca a Rufino Elizalde, ministro argentino y futuro candidato frustrado a ser sucesor de Mitre en la presidencia. Juntos se presentan ante el canciller brasileño, José Antonio Saraiva, representante de una generación de políticos brasileños altamente nacionalistas y dispuestos a recuperar territorio en forma agresiva si era necesario. Los tres, con la supuesta intención de pacificar, y acompañado por Andrés Lamas, representante uruguayo en Buenos Aires, se reúnen en Montevideo con el ministro Herrera del gobierno uruguayo y llegan a un acuerdo de paz con condiciones bastante desfavorables para el actual oficialismo, que estaba dispuesto a resignar mucho con tal de conseguir un cese al fuego. Obtenido esto, los mismos protagonistas, excepción de Herrera por supuesto, y acompañado por Florentino Castellanos, abogado de empresas inglesas en el Río de la Plata, viajan a Puntas del Rosario para encontrarse con Flores para refrendar el acuerdo. Este último, sabedor de la farsa de la mediación,
solicita condiciones mucho más duras y humillantes para sus rivales, las cuales son trasladar sin objeciones de nuevo a Montevideo. Se suceden ida y vuelta entre ambos bandos, en las cuales la posición de Flores se hacía más y más dura con las complacencias de los supuestos negociadores. La misión de paz había conseguido lo que buscaba, la guerra, refrendado en el Tratado de Puntas del Rosario. Este suceso fue puesto a la luz tiempo después por el legrado francés en Montevideo, Martín Maillefert, y 25 años más tarde por el propio Saraiva, que le escribe a Joaquín Nabuco diciendo que el Tratado de la Triple Alianza fue un trámite para maquillar el que verdaderamente decidía la guerra del Paraguay y se había firmado un año antes, precisamente en Puntas del Rosario. Tiempo después también se conoció el documento que el mismo ministro Thornton remitía al Foreign Office, enviado en septiembre de 1864, rogando que la guerra ponga en su sitio al ignorante pueblo paraguayo que se resistía al libre comercio. La consecuencia es que entre noviembre de 1864 y marzo de 1870 se libró una guerra fratricida en territorio paraguayo, con consecuencias espantosas para el pueblo guaraní, con la pérdida de 340.000 kilómetros cuadrados de territorio a manos del Imperio brasileño y las actuales provincias de Chaco, Misiones y Formosa, que tiempo después pasarían a manos de Argentina. La matanza implicó un desastre demográfico, con la muerte producto de la guerra y la peste y hambrunas posteriores de más del 60% de la población y el 90% de la población masculina. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el gran negocio que hicieron empresarios argentinos y brasileños, abasteciendo a las tropas y, si le sumamos la indemnización de guerra impuesta al vencido, enorme usuraria, proporcionada por Inglaterra.